Alex, hoy tenemos el honor y la oportunidad de conectarnos con un militante de la verdad, con un militante del pensamiento crítico, un hermano sociólogo, profesor, camarada y amigo puertorriqueño, miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, reconocido pionero, vanguardia en el trabajo por el giro decolonial del pensamiento en Latinoamérica, superando una visión eurocéntrica y más bien trabajando por una descolonización integral, por la descolonización no solo del pensamiento, sino por la descolonización del ser. Es un profesor emérito de la Universidad de California, de Berkeley, eh, fundador de proyectos que forman parte del estudio del pensamiento decolonial, de la modernidad, y enfocándose en la crítica al racismo, a la interseccionalidad y a la denuncia a una de las conferencias, profe. Todas me han movido, pero recuerdo la primera vez que en sus palabras escuché de los epistemicidios que sobre Latinoamérica y sobre el sur de América ocurrieron, y eso en mi formación en lo particular fue uno de los giros decoloniales más importantes. Así que es un honor contar hoy con el profesor Ramón Grosfoguel, además hay que decirlo, hermano de la lucha venezolana, fiel defensor de la revolución bolivariana, fiel defensor del legado de nuestro comandante Chávez, del liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro, y con él de todos los hombres y mujeres de América y en el mundo se han levantado contra una visión eurocéntrica del pensamiento, se han atrevido a pensar desde una perspectiva propia, autónoma, independiente, soberana, y hoy, como todos los sabios y las sabias que comparten su saber, va a tener este encuentro con este movimiento. El Movimiento Futuro, profesor, hablando con el permiso de los que no son del movimiento, el Movimiento Futuro, en este caso, como un espacio de encuentro de los movimientos sociales, de la organización popular, y con una misión: sembrarnos en las comunas y en las comunidades desde la diversidad de las banderas de los movimientos sociales, siempre con la vocación de poder por delante, siempre con el proyecto nacional por delante, para hacer hegemónico el pensamiento de libertad. Y además de nosotros y de esta humilde plataforma, pues de todos los que están conectados. Así que le damos la bienvenida, profesor Ramón Grosfoguel, vamos a escucharlo. Luego la compañera María Rosa, junto con Frank, que está conectado desde la sala, desde la sede central, vamos a tener algunas interacciones necesarias. Esta conferencia está siendo grabada y luego será materia para nuestra formación. Adelante, profesor, le escuchamos. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias también a Ana Maldonado, quienes me han contactado directamente para estar con ustedes. Eh, Muchas gracias al Movimiento Futuro y a los movimientos que se encuentran representados hoy, esta mañana. Yo lo que voy a hacer es que voy a hacer una intervención sobre la situación que vive Venezuela hoy. Yo quisiera con una situación de agresión imperial, esta situación de guerra cognitiva, de amenazas, o sea, amenazas de agresiones militares y cosas por el estilo. Yo quisiera como hacer un poco de historia y poner un contexto global de qué es lo que está pasando, por qué de momento aparece esta gente con los barcos aquí en las costas de Venezuela. Digo aquí porque yo me encuentro en Caracas en este momento. Entonces, quiero empezar para que un poco entiendan la historia de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se formó a través de un proceso de colonialismo de población. El colonialismo de población es un colonialismo como el que pasa hoy en Palestina. Hay dos tipos de colonialismo, el de explotación y el de población. El de explotación es un colonialismo que explotar la mano de obra de los pueblos colonizados. O sea, que llega a un lugar y esclaviza o subordina y a través de métodos coercitivos pone a la gente que coloniza a trabajar prácticamente de gratis para el colonizador. Bien, ese es el colonialismo de explotación. Vienen a explotar la mano de obra. El colonialismo de población es distinto. Colonialismo de población lo que quieren es la tierra, las viviendas, las propiedades
de los pueblos que colonizan. No les interesa tanto explotar la mano de obra. No es que no la exploten, pero es secundario el colonialismo de población. Lo que hacen es traer colonos con sus familias a ocupar territorio, bien, a ocupar las tierras. Para poder hacer eso, tienen que hacerlo por la fuerza, porque significa limpiar étnicamente el territorio, se llama limpieza étnica. Ellos tienen que limpiar el territorio de los seres humanos que vivían ahí, que son los pueblos que han colonizado. Y para hacer eso, acuden a la violencia de manera inmediata. Entonces, por eso es que el colonialismo de población está altamente asociado al genocidio, porque inmediatamente vienen a matar a la gente que se encuentran de frente, porque ellos lo que explotar su mano de obra, sino del medio, para ellos ocupar la tierra, traer familias de sus familias y quedarse con todo. Bien, eso es lo que pasa en Palestina. Por eso en Palestina hay un genocidio, porque precisamente el genocidio, no hay colonialismo de población sin genocidio. Bien, porque para ocupar las tierras de otro pueblo tienes que sacar a la gente del medio y nadie se va a salir del medio pacíficamente. La gente va a resistir, la gente se va a oponer, la gente va a defender su territorio. Y entonces, y claro, las narrativas que hacen estos imperialismos sobre los pueblos que resisten a ese genocidio es que le ponen la causalidad de la violencia a los colonizados. Cuando el colonizado se defiende y acude a las armas para defenderse, entonces los acusan. Bien, eso es lo que estamos viendo en Palestina hoy. Bien, los palestinos son los violentos. Los israelíes tienen derecho a defenderse y es el mundo al revés, porque lo que está ocurriendo allí es que los palestinos genocidio y los otros son los genocidas. Entonces los genocidas no pueden tener el derecho a defenderse. El derecho a defenderse lo tiene siempre el oprimido. Entonces, por tanto, estamos hablando de una situación que ellos en su fake news, en sus mentiras, representan esa experiencia mintiendo y diciendo las cosas al revés. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo que ustedes lo van a entender. Las películas de vaqueros de Hollywood. Estoy seguro que todos ustedes, aunque se han visto una película de vaqueros de Hollywood, de esas que daban antes, en los años 50, 60, y por ahí las repiten. Y siempre, si se fijan, los vaqueros blancos europeos siempre aparecen como las víctimas. Y los indígenas, que son los que agarran las escopetas para defender su territorio, aparecen como los violentos. Entonces, esa narrativa de la película de Hollywood, donde las víctimas son los violentos y los despóticos genocidas son los pacíficos y los que tienen derecho a defenderse, ese tipo de narrativa es la que oímos todo el tiempo por los medios de desinformación masiva. Siempre ellos van a construir el relato de que los imperialistas, los genocidas, los explotadores son las víctimas y que los oprimidos que acuden a la violencia son los violentos, son los terroristas, son todo este cuento. Bien, abro con eso un poco para que nos ubiquemos de cómo es el relato que van a estar construyendo sobre muchos conflictos en el mundo. Y llevamos siglos, pero siglos de ese tipo de mentira. Esto de los fake news no es nuevo. Hay fake news, hay mentiras que ellos vienen diciendo desde hace siglos sobre la historia y sobre los sucesos del pasado. Y eso lleva siglos. Y siempre ellos aparecen como los buenos de la película y siempre los oprimidos son los malos de la película. Entonces, dicho esto, quiero también ir un poco sobre la historia concreta de Estados Unidos. El modelo que usa Estados Unidos en todas las guerras, sin excepción, es el modelo de la guerra hispanoamericana en 1898. Para los que no conozcan, esa fue la guerra entre España y Estados Unidos en 1898. En esa guerra, Estados Unidos se quedó como botín de la guerra, se quedó con todas las colonias españolas en ese momento. Se quedó con Puerto Rico,
Estados Unidos se quedó con Cuba, se quedó con las islas del Pacífico, las Marianas, las islas Palau, se quedó con las Filipinas, se quedó con Samoa, quedó, o sea, se quedó con todas las colonias que le quedaban al imperialismo español en esa guerra. Esa guerra fue planificada 4 o 5 años antes. Estados Unidos tenía la mira porque en el imperio español, porque claro, el imperio español era un imperio ya en decadencia, después de las guerras de independencia bolivariana en la primera mitad del siglo XIX, ya España era vamos, un imperio muy débil. Entonces, un imperio en ascenso como Estados Unidos, pues estaba con la mira puesta sobre el Imperio Español para quedarse con lo último que le quedaba al Imperio Español y ellos tener entonces presencia. Y es cuando ellos salen de su territorio a colonizar tierras en otros lugares y tienen presencia en el Caribe con Puerto Rico y Cuba y tienen presencia en el Pacífico. Entonces ahí es donde Estados Unidos sale de, primero hace una guerra de conquista en el territorio de Norteamérica, eso es la película de vaqueros, donde van expandiéndose poco a poco. Primero son 13 colonias en el este de Estados Unidos, luego esas 13 colonias se van expandiendo y van conquistando los territorios de los pueblos originarios, bien, los pueblos originarios que estaban ahí antes que ellos, y entonces esos pueblos originarios se defienden, ¿no? Pero hay una guerra de conquista y de exterminio de pueblos indígenas en la expansión hacia el oeste, hasta que ya en 1890 ellos llegan hasta el Pacífico. Es decir, fueron desde las 13 colonias que tenía el Atlántico en 1776, que es la fundación de Estados Unidos, y ahí empieza una guerra de conquista y de expansión, que es lo que llamé al principio el colonialismo de población, y van exterminando a las poblaciones indígenas hasta que llegan al mar Pacífico del otro lado. Y eso es lo que constituye hoy lo que se llama el territorio de lo que se llama Estados Unidos, ¿no? Que va del Pacífico al Atlántico en esa franja de América del Norte. Pero luego, en su expansionismo, ellos una vez conquistan el territorio ya de Norteamérica, que constituye lo que hoy llamamos Estados Unidos, ellos se van al exterior, porque es un país imperialista, expansionista, y ahí viene la guerra que ellos planean con España para quedarse con las colonias españolas en el Pacífico y en el Atlántico. Y entonces así ellos tener un imperio que empiece ya a expandirse por el mundo, a tener un rol importante en el mundo como imperio. Entonces ahí es que Puerto Rico cae como colonia, ahí cayó también Cuba, cayeron las Filipinas y todas las islas que he mencionado por el lado del Pacífico. Y entonces eh, eh, inmediatamente, si analizamos lo que pasó en esa guerra de la guerra hispanoamericana, ¿no? Si nosotros miramos esa guerra con detenimiento, la guerra, según los fake news de la historia que ellos inventaron, la guerra la hicieron de la siguiente manera. Ellos dicen, ellos alegan que ellos tenían un barco naval en el puerto de La Habana. Ellos pusieron un barco naval allí que se llamaba el Maine. Ese barco naval estaba ahí en el puerto de La Habana y ese barco explotó. Murieron 220 marines que estaban dentro del barco. Y ellos alegaron que eso fue un ataque de los españoles, porque en ese tiempo Cuba era una colonia española y el barco estaba en el puerto de La Habana y ellos alegaron que fue que los españoles los atacaron. Entonces, con esa excusa, vino la prensa, miren esto, ya en 1898, vino la prensa imperial dirigida por el magnate Hearst, se llamaba el tipo era un magnate de la prensa en los Estados Unidos, y el tipo se inventó la guerra, o sea, él construyó un relato para que el pueblo americano se creyera que habían sido atacados por España y que por tanto estábamos justificados a ahora atacar a España en represalia por el ataque a ese barco que hundieron con 220 marines. Bien, ese relato empieza a ser muy sospechoso
porque esa guerra la empezaron a planear 4 o 5 años antes. Ellos ya estaban preparados para ir a la guerra. Lo que necesitaban era una excusa en la cual le pudieran vender al pueblo americano que hemos sido atacados. Y ahora, por razones de defensa, vamos ahora a la ofensiva, ¿ven? Porque si no, la gente va a decir, ¿para qué estamos perdiendo tiempo y dinero en una guerra si esa gente no nos ha hecho nada? ¿Verdad? Pero por eso necesitan de los fake news y de este tipo de montaje para poder justificarlo a los ojos de los americanos, que son los que le votan a los políticos. ¿Ves? Entonces, este, eh, y para que haya legitimidad en el gasto que conlleva una guerra, ¿ves? Para que la gente lo apoye, para que no haya oposición a la guerra. Entonces, ellos siempre construyen que fueron atacados. Cuando se ha estudiado desde 1910, o sea, 10 años, 12 años después, la Asociación de Historiadores de los Estados Unidos reconocen que el barco Maine nunca fue atacado por España, que implosionó por adentro. Bien, ese barco lo volaron por adentro, mataron 220 marines, pero era el pretexto que ellos necesitaban para irse a la guerra, una guerra que tenían planeada 4 o 5 años antes. Bien, ese modelo de hacerse un autoataque, bien, de hacerse un autoataque, es el modelo que ellos van a estar usando por el resto del siglo para meterse en la guerra. Por ejemplo, si nos metemos en la Segunda Guerra Mundial, en este caso, ellos vinieron y pusieron toda la flota naval de los Estados Unidos en un puerto en Hawái que se llama Pearl Harbor. Y lo hicieron a propósito para que los japoneses se creyeran que ellos van para allá con todos esos barcos. Y entonces los japoneses, miren esto, porque ellos sí, o se hacen un autoataque o ellos provocan que los ataquen. Una de dos. Esto es un modelo que lo han usado y voy a ir dándoles varios ejemplos. Incluso dispuestos a sacrificar las vidas de su propia gente, como les voy a ir relatando. En la Segunda Guerra Mundial, ellos lo que hicieron fue poner toda la flota naval allá. Entonces, Japón vio eso y le manda un telegrama a Estados Unidos. Dice, oye, nosotros estamos viendo que ustedes están moviendo la flota para acá. Si nosotros eso lo tomamos como una alerta de que ustedes vienen a atacarnos. La respuesta de Estados Unidos, ninguna. Unos días después, otro telegrama de Japón. Oye, nosotros, si ustedes ataquen, vamos a atacar. Ninguna respuesta. Siguieron metiendo barcos navales en Pearl Harbor, en Hawái, cerca, ¿sabes? En el lado del Pacífico, ¿no? Cerca de Japón. Entonces, que en ese tiempo Hawái era una colonia americana. Entonces, meten allí, vuelve otro telegrama. Mira, si ustedes van a atacar, nosotros los vamos a atacar. Respuesta, ninguna respuesta. Siguieron montando y provocando y oye, tú sabes qué? Que vamos a el próximo telegrama, vamos a atacar tal día. Si ustedes no mueven eso de ahí, los vamos a atacar, le vamos a hundir todos los barcos. Respuesta, ninguna. Estados Unidos sabía el día, la hora, la fecha, todo de cuándo Japón iba a atacar en Pearl Harbor. ¿Qué hicieron? Nada, dejaron que atacaran. Murieron 2,000 marines que no estaban enterados que venía un ataque ese día, porque no se lo dijeron a nadie. Dejaron que los japoneses le dieran la sorpresa a los militares americanos allí en Pearl Harbor. Dejaron que el ataque viniera y se diera y mataran a 2,000 marines. Para entonces yo justificar, hice una guerra contra Japón por el Pacífico. Así es como ellos entraron a la Segunda Guerra Mundial. Fuimos atacados, vamos ahora nosotros a defendernos. Bien. Tenemos le estoy así saltando rápidamente sobre la historia de Estados Unidos, algunos ejemplos de esto, pero esto lo hacen en todas las guerras. Tenemos el caso, por ejemplo, de Vietnam. En Vietnam, ¿cómo empezó esa guerra? Pues Estados Unidos alegó que un barco pesquero americano que supuestamente estaba
en la bahía de Tonkin, en Vietnam, que supuestamente ese barco, eh, ellos alegan que fue atacado por el Vietcong, por Vietnam del Norte. Con ese relato, que eso realmente nunca pasó, eso fue una mentira, igual que la mentira del Maine, nunca pasó. Vietnam nunca atacó un barco pesquero americano. Pero usaron eso como pretexto para irse al Congreso americano y pedir un voto unánime para irse una guerra contra Vietnam. En el año 64 fue eso. El resto es historia. Consiguieron voto unánime en el Congreso americano por una guerra contra Vietnam a través de un fake news, alegando que un barco pesquero americano que andaba por la bahía de Tonkin, cerca de Vietnam, fue atacado por las fuerzas de Vietnam del Norte. Y ahí se fueron una guerra contra Vietnam que duró 10 años, con millones de muertos, ¿no? Luego tenemos en la Guerra de los 6 días, en el 67, había un barco naval de inteligencia militar, era un barco dedicado al espionaje, que tenían los americanos por el Mediterráneo, que se llama el Liberty, ese barco. Entonces, está la Guerra de los 6 días de Israel con los países árabes, sobre todo contra Egipto. En medio de esa guerra, que duró 6 días, un acuerdo entre la Casa Blanca bajo la presidencia de Johnson y eh, Israel, para que en medio de la guerra Israel atacaría el Liberty, lo hundiría y Estados Unidos usara eso de pretexto para irse una guerra contra Egipto en medio de la guerra de Israel con Egipto. ¿Te fijas? Para Estados Unidos entrar en la guerra bajo el pretexto que fuimos atacados, ¿no? Ese barco, les cuento, ese barco fue atacado por los Israel. Ese barco murieron más de 100 marines ahí. Hirieron a otros cientos de marines. El barco se está hundiendo, pero la guerra duró 6 días. No dio tiempo a que Estados Unidos le declarara la guerra a Egipto, porque cuando ya estaban listos a hacerlo, ya la guerra había terminado. Fue una guerra de 6 días. Ellos creían que la guerra iba a durar más y Estados Unidos iba a entrar en el frente de batalla del lado de Israel contra Egipto, ¿viste? Pero el barco lo hundieron los israelíes. Fueron los israelíes los que atacaron. Eso fue coordinado desde la Casa Blanca por Lyndon Johnson. Hay documentales, hay ya evidencia, hay testimonio de la gente que sobrevivió a eso porque les dijeron que se callaran la boca y estuvieron con la boca calladita por más de 30 años, esa gente. Y entonces, algunos de ellos antes de morir hablaron y contaron. Y a esa gente les dijeron, cállense la boca, esto es seguridad nacional, no digan nada de lo que pasó. Y a cambio los pensionaron de por vida para que se callen la boca. Le dieron una pensión militar de por vida. Entonces esa gente se mantuvo callada hasta ahora, a principios de este siglo, que a algunos ya le quedaba poco de vida y decidieron hablar. Y se hizo un documental. Y hay eh, películas, porque ese era un barco naval de inteligencia y tenían cámaras y todo. Y pusieron en el documental la filmación sobre los aviones israelíes. Tenían el audio entre Estados Unidos, o sea, entre ese barco con las fuerzas israelíes, la comunicación que se dio entre los dos, lo pusieron en el documental, o sea, la evidencia es muy grande sobre esto que hicieron. Esto es una operación falsa bandera. Ellos lo que querían era decir que el ataque vino eso fue un autoataque, ¿no? Lo coordinaron con los israelíes para que los israelíes lo ejecutaran, pero era falsa bandera porque iban a acusar a Egipto para entonces meterse en la guerra. Pero como les dije, la guerra terminó y no dio tiempo a ellos meterse allí. ¿Y quién salvó el barco para que no se hundiera? Los egipcios, que desde el puerto de Alejandría los egipcios mandaron barcos de socorro y trajeron, remolcaron el barco hasta el puerto de Alejandría. Los egipcios salvaron el barco que los iba a atacar a ellos y que iba a ser la excusa para meterse a Estados Unidos en una guerra contra Egipto.
¿ves? Entonces, tenemos la guerra de em, la invasión de Granada, la isla que tenemos aquí al norte en las playas, al norte de las playas de Venezuela, esta isla caribeña que se llama Granada. Esa isla tenía un gobierno revolucionario eh, y, y el pretexto que usaron era el siguiente: había una escuela de medicina americana en esa isla. Y el pretexto que usaron era que los estudiantes estaban siendo atacados por el gobierno revolucionario de Granada y que ellos entonces estaban entrando a proteger a los ciudadanos americanos atacados por el gobierno revolucionario de Granada. Y ellos entonces invaden la isla, tumban el gobierno y entonces sacan a los estudiantes de Estados Unidos, como si la invasión fuera para salvarlos y protegerlos de la violencia del gobierno revolucionario contra los estudiantes americanos. Cuando estos estudiantes aterrizan en Washington y la prensa los recibe y les ponen un micrófono en la boca y les preguntan qué pasó, esos estudiantes empezaron a decir a la prensa, decían cosas como: yo no sé lo que estaba pasando, de verdad que no sé nada, porque yo estaba en la playa este, eh, estudiando para los exámenes y yo no sé de lo que están hablando. Le tuvieron que quitar los micrófonos de la boca a los estudiantes porque el relato que ellos hacían no tenía absolutamente nada que ver eh, con el relato que hacía el imperio. El imperio supuestamente decía que el problema era un problema de, de agresión, o sea, de que estaban atacando a los estudiantes americanos en la isla. Y todo eso era mentira. Era un pretexto para irse a una guerra y tumbar el gobierno revolucionario de Granada. Eh, la invasión a Panamá, eso de Granada fue en el 83. La invasión a Panamá en el 89. ¿Cuál fue el pretexto? Bueno, los soldados americanos agarraron uniformes de la Guardia Nacional de Panamá, se vistieron con esos uniformes y atacaron las bases militares americanas y lo filmaron y dijeron que era el ejército de Panamá atacando a las bases militares americanas. ¿Se fijan? Todas esas guerras ellos las tenían planeadas. Mira, para darte un ejemplo, la de Granada. La de Granada, Puerto Rico, como ustedes ya se están dando cuenta, es un lugar donde ellos siempre entrenan tiempo antes, usualmente varios años antes, la próxima invasión que están planeando. Pues estas cosas las planean por años, ¿bien? Por años. Entonces, ellos en Puerto Rico, por ejemplo, para darte un ejemplo, estaban ensayando la invasión a Granada 2, 3 años antes, en el complejo de Roosevelt Road en el este de Puerto Rico, en la isla de Vieques, en Vieques, Puerto Rico. Entonces, ahí ensayaban las invasiones militares durante el siglo XX a muchos lugares del mundo. Entonces, eh, uno de los ensayos era a la isla de Granada. Entonces, nosotros en Puerto Rico, enseguida le informamos a la gente en Granada: prepárense, porque ellos ponen nombres eufemísticos a las maniobras de los ensayos de invasiones. Y le llamaron a esa invasión, esas maniobras que estaban haciendo de prácticas militares, le llamaban Operation Spicy Island, Operación Spicy Island, o sea, Operación Isla de la Especie, de las especies. Granada, el producto de exportación principal de Granada es la nuez moscada, la nuez moscada. La Radio Nacional de Granada se llama Radio Spicy Island y ellos le ponen a la Operación Spicy Island. O sea, era obvio para dónde iban. Y estaban ensayando eso 2, 3 años antes de la invasión a Granada. Luego se inventan el pretexto a última hora.
A última hora dicen que es que los estudiantes están bajo amenaza, no sé qué. Una cosa que están planeando años antes. Lo mismo pasó en la guerra hispanoamericana que les conté al principio, en 1898. Una guerra que están planeando antes y luego vuelan ellos mismos el barco naval en la bahía de La Habana y acusan a España y se van a la guerra, una guerra que la tenían planeada años antes. Y lo mismo puede, o sea, estas cosas las planean, ¿no? Y lo mismo pasa con todos los otros, las otras cosas que le he contado, Vietnam, esto, aquello. O sea, son cosas que ellos planean años antes y luego a última hora viene el pretexto. Y el pretexto son autoataques o provocaciones de ataque o cosas así para ellos poder entonces justificar a los ojos del pueblo americano que van a una guerra contra tal país o tal otro. ¿Ves? Entonces, o sea, que esto de los fake news, las mentiras para hacer guerra, esto no es nuevo. Esto es una cosa viejísima en el Imperio Americano. O sea, yo que soy profesor, fui profesor en la Universidad de California en Berkeley, yo me acuerdo que cuando en mis clases, pues yo daba historia de Estados Unidos, porque a los americanos ellos toman cursos de historia solamente un semestre en todos los años de educación que va desde la escuela elemental hasta, ¿cómo le llaman ustedes? Hasta la secundaria. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Cómo? Bachillerato. Bachillerato, profe, le El llamamos bachillerato. O sea, desde la escuela elemental, del primer grado hasta el bachillerato, imagínense, los americanos tienen un curso de historia de un semestre. Es decir, no se enseña historia a los estadounidenses, cero historia. Y lo que enseñan en ese curso de un semestre es basura, es fake news tras fake news, un montón de propaganda. Entonces, el pueblo americano es un pueblo sin memoria, es un pueblo que no sabe, no conoce historia. Entonces, cuando tú no conoces de historia, a ti te pueden estar repitiendo el mismo libreto cada vez que se va a una guerra, pero como tú no conoces la historia, no tienes memoria histórica, te parece todo como nuevo, todo se te aparece como una novedad, ¿ves? Pero yo les doy un curso a los estudiantes mostrándoles el mecanismo que ellos usan en cada guerra, ¿ves? Para que ellos vean que estos cuentos que hacen ahí siempre son cuentos mentirosos y que es ya como un libreto que ellos tienen o un mecanismo que usan para justificar guerra. Entonces yo por eso les tengo que enseñar historia de Estados Unidos antes de meterme en otros temas, porque si no se me pierden los estudiantes que no entienden nada. Entonces yo para eso tengo que hacer esto que les acabo de contar, no sé, en 10, 15 minutos, yo le dedico varias horas de clase con evidencia, mostrándoles la evidencia de todo lo que estoy diciendo, los pongo a estudiar, gente que ha investigado estas cosas, etcétera, para que la gente, ellos vean, y claro, que ya cuando la próxima guerra que venga, pues ya estén alerta del mecanismo que usan y que no se crean las mentiras que les están diciendo, porque lo hacen todo el tiempo. Pero si uno tiene memoria histórica, pues uno puede enseguida descifrar el problema, porque uno puede enseguida decir, ah, mira, otra vez la misma historia, más mentiras para después irnos a una guerra contra no sé quién. O sea, pero cuando no tienes memoria histórica, se te aparece ese tipo de cuentos o ese tipo de mentira como una novedad, como, ah, mira, nos atacaron, ah, mira, nos están atacando, ah, mira, esto y lo otro. O sea, ¿entiendes? Entonces, como no tienes memoria histórica, te crees que todo eso es real y, y que pasó esto y que nos atacaron y que no sé qué. Bien, pero cuando tienes memoria histórica y ya tú conoces cada guerra, cómo las han construido, pues se te hace evidente de que es el mismo libreto otra vez. O sea, tienen el mismo libreto puesto allí, el mismo guión, ¿entiendes? Para obstáculos de que hemos sido atacados y no sé qué. Y como dije, son o autoataques o provocaciones para que los ataquen, una de dos. Pero lo hacen así a propósito para justificarse ellos en las guerras. ¿Bien? Entonces, ahora,
el caso de Panamá, que les acabo de contar, invaden Panamá con el pretexto, una invasión que estaba planeada varios años antes, con el pretexto de que habían sido atacados por la Guardia Nacional de Panamá. Y eso fue un autoataque. Se vistieron con los uniformes de la Guardia Nacional panameña, los soldados americanos, y atacaron la sede y lo filmaron y todo para que se viera como una escena real, y con eso justificaron la invasión a Panamá, que de hecho arrestaron ese día al general Noriega, que estaba en la nómina de la CIA, era un hombre de la CIA, bien, era un hombre de la CIA. El problema es que en el imperio, tú no puedes discrepar del imperio 1%, tú no puedes estar con el imperio 99%, tú tienes que estar con el imperio, es como mafia, tú tienes que tener el imperio con la lógica de los mafiosos, o tú estás con el imperio 150%, o si tú estás 1% en desacuerdo y 99% a favor, tú vas 15 pies bajo tierra, o te meten en un calabozo de por vida. Así es como opera el imperio, opera como una lógica de mafia. Bien, entonces tú no puedes, entonces lo que pasó con el general Noriega, que era un hombre de la CIA, que estaba en la nómina de la CIA el día que lo arrestaron en la invasión a Panamá y se lo llevaron a un calabozo en la Florida. Él estaba en la nómina de la CIA, imagínate tú. Entonces, ese señor lo arrestan porque empezó a discrepar de Estados Unidos en 1%, nada, vamos, nada muy serio. Con esa discrepancia fue suficiente para que lo sacaran del medio. Entonces, miren lo que pasó en septiembre 11. Las Torres Gemelas, el ataque supuestamente, bueno, esto no me voy a meter ahí porque ahí sí que puedo estar 3 horas sin parar. Y no hay tiempo para eso, porque la evidencia es demasiado grande para mostrar que eso fue un autoataque. Y es el mismo patrón que vengo describiendo desde hace un rato, el mismo patrón. Tú te inventas un autoataque, o sea, y de ahí justificas la guerra con Afganistán, la guerra con Irak. Todo eso está planeado desde antes. Esas guerras que vimos ahora en los primeros 20 años de este siglo, eso estaba planeado desde antes. ¿Y qué hicieron? Buscaron un pretexto. El pretexto, bueno, un autoataque. Bien, un autoataque. No me voy a meter ahí porque es que si me meto ahí no salgo, porque es muy largo de contar lo que pasó ese día y el pretexto y cómo lo montaron todo. Y ahí está la mano de Israel metida de cabeza ahí. No es solamente el imperio. Israel estuvo metido de cabeza en el 11 de septiembre del 2003. Entonces, perdón, 2001. 11 de septiembre de 2001. Pero otra vez, ellos mismos se autoatacan y luego desatan una guerra contra los países que ellos ya estaban planeando invadir. ¿Entiendes? Entonces aquí usaron el pretexto del fundamentalismo islámico, ¿no? De guerrilla, de terroristas islámicos que son, todos esos terroristas islámicos que llaman son realmente una fabricación de la CIA, ¿no? Y del Mossad, la agencia de inteligencia de Israel. Esto es una fabricación y se dedican precisamente a hacer autoataques. Son gente que está ahí al servicio del imperio para hacer los ataques que ellos necesitan para justificar, para tumbar un gobierno que no les gusta o para justificar una invasión imperialista. Ese es estos grupos que le llaman grupos yihadistas, que en realidad son mercenarios de la CIA. Eso es lo que son. Entonces, y bueno, digo todo esto un poco para algo que ya ustedes yo creo que ya saben. Y es que aquí en Venezuela están haciendo la misma historia, el mismo modelo, el mismo mecanismo que están haciendo desde 1898 en la guerra hispanoamericana, que es otra vez inventarse un relato que justifique a ellos poder hacer una intervención militar. Bien.
Entonces, el relato, en este caso, observen bien, no están diciendo esta mentira, ¿no? Esta mentira del cartel de los soles, esta mentira de que Nicolás es el jefe de un cartel, estas mentiras no están diciendo que es que Nicolás es un narcotraficante y ya. Porque les digo algo, bajo la ley americana, hasta hace una semana no se justificaba intervenir ningún país por razones de narcotráfico. Bien, eso se maneja de otra manera. Eso se maneja a través de arrestar a los responsables del narcotráfico. Eso se maneja de otra manera. Ningún país es invadido bajo eso. Ninguna persona que vaya a una corte acusada de narcotráfico pierde el derecho a la presunción de inocencia, el habeas corpus. Tiene el derecho a defenderse. Yo les digo más, si a mí me dan a escoger entre qué tú prefieres, Ramón, ante una corte americana, que te acusen de terrorista o que te acusen de narcotraficante, yo tengo más posibilidades de defenderme si digo que soy narcotraficante que si digo que soy terrorista. ¿Por qué? Porque las leyes americanas desde septiembre 11, en las leyes americanas se pasó todo un aparato jurídico para criminalizar a, a los terroristas. Es decir, usan el término terrorismo y si tú eres acusado de terrorismo, tú no tienes presunción de inocencia. Te meten en un calabozo en Guantánamo o te meten en un calabozo en cualquier otro sitio y botan la llave. Tú no tienes derecho a habeas corpus, a la presunción de inocencia ante una corte. Bien, tú puedes estar de por vida en una cárcel sin que se vea el caso tuyo ante una corte. ¿Ves? Porque eres terrorista. Eso está jurídicamente aprobado desde septiembre 11. Y además el imperio, cuando se trata de terrorismo, está justificado. Hay leyes que ahora, desde septiembre 11, permiten al imperio atacar otro país como una guerra preventiva. Tú eres terrorista, pues tú no me has atacado nunca a mí, pero yo tengo el derecho a atacarte porque tú eres terrorista. ¿Te fijas? Entonces, han legalizado la guerra preventiva. La guerra preventiva es contra países que son caracterizados como terroristas. ¿Ves? Por eso, compañeros y compañeras, presten atención al lenguaje del imperio. No dicen narcotraficante, dicen narcoterrorismo. ¿Se fijan en ese detalle? Las palabras para el imperio no están allí por accidente. Tienen connotaciones que están pensadas de antemano. Por eso dicen narcoterrorismo y no dicen simplemente narcotraficante, dicen narcoterrorismo, porque al meter la palabra terrorismo ahí, entonces se justifica un ataque preventivo. Sin que Venezuela haga nada, ni ataque a nadie, pues ya está justificado el imperio en atacarte porque eres narcoterrorista. ¿Ves? Eres narcoterrorista. Entonces no se puede perder de vista el lenguaje del imperio, porque el lenguaje está cargado de sentidos y de estrategias. Entonces no está, eso de narcoterrorista, que uno lo ve así por ahí, mira, narcoterrorista, uno lo ve como, pues esa es la acusación que hace. No, es que esa palabra, esa articulación entre narcotraficante y terrorismo tiene una connotación y un sentido en el aparato jurídico de los Estados Unidos. ¿Bien? Entonces, no pierdan de vista esos detalles, porque eso tiene sentido cuando usan esos términos. Entonces, hace unos años era el comunismo, ¿se acuerdan? Después, más recientemente, los terroristas islámicos. Pero ¿qué pasa? La excusa del comunismo pasó a la historia, porque ya no hay un bloque, el bloque comunista cayó, ¿no?
implosionó a finales de los años 80 del siglo pasado, principios de los 90. Entonces ya no pueden decir comunismo. Tampoco pueden decir terrorista islámico, porque Venezuela no es un país musulmán. Entonces se tienen que inventar otra cosa, ¿te fijas? Y ahí viene lo de narcoterrorismo. Y es un invento tan y tan grande, tan y tan grande, que si usted examina, primero, los informes de Naciones Unidas, ya hay informes de Naciones Unidas que desde hace años vienen diciendo que Venezuela no es un país de narcotráfico, bien, que no aparece como un país de narcotráfico, es un país que no tiene nada que ver con esos circuitos de exportación de droga. No solo eso, los propios informes de la DEA, que es un organismo del Estado imperial estadounidense, ¿no? En el 2025, este año y el año pasado, no aparece ni el cartel de los soles, ni aparece Venezuela mencionado una sola vez en esos informes. Los informes dicen claramente que la inmensa mayoría de la droga que entra a Estados Unidos va por el Pacífico. No va por el Caribe o el Atlántico, va por el Pacífico. Eso lo dicen ellos mismos. Y Venezuela no aparece mencionado en los informes de ellos mismos. Ahora de momento se inventan esto, se lo sacan de la manga, un invento que no tiene ningún sentido. Eso fue cuando dijeron, ¿se acuerdan que decían que Saddam Hussein, primero dijeron que era el que estaba metido en el terrorismo islámico que tumbó las Torres Gemelas? Saddam Hussein, el de Irak, que también era un hombre de la CIA, igual que Noriega, que cayó en desgracia porque empezó a discrepar del imperio 5%. Entonces, Saddam Hussein lo acusan en primer momento de que él era parte de Al-Qaeda, del grupo ese de la CIA terrorista islámico, y que fueron los que supuestamente tumbaron las Torres Gemelas, que es una mentira, porque esas torres las demolieron, fue una demolición desde abajo. Bien, no fueron los aviones eran el espectáculo. En realidad esas torres se cayeron con demolición por abajo. Por eso se cayeron así. No se fue de lado el edificio así, sino que se cayeron así, porque las demolieron desde abajo. Entonces, bueno, no me voy a meter en eso de septiembre 11, es que de verdad la evidencia es tan grande que, pero hay que, nos desviamos del tema. Entonces, Saddam Hussein en un primer momento lo acusan de ser el causante de el ataque de septiembre 11. Pero en Europa, los aliados de Estados Unidos le dijeron le dijeron a Bush en ese momento que ese relato no, para los europeos, que es un público mejor informado, al menos en ese momento de la historia, le decían, no puedes decir eso porque históricamente Saddam Hussein ha sido un enemigo de los grupos estos islamistas terroristas. Entonces no puedes decir eso porque en Europa eso nadie lo va a comprar. En Europa nadie se va a creer eso. O sea, Saddam Hussein es un nacionalista, pero no tiene nada que ver con estos islamistas. Al contrario, él persiguió a estos terroristas islámicos en su país. Entonces, tú en Europa no puedes decir, no puedes vender ese relato porque no va a funcionar. No te va a creer nadie. Y ahí es cuando ellos redirigen la invasión hacia Afganistán, pero luego vuelven a donde querían ir, que era Irak, diciendo ya un nuevo relato, diciendo que es que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Tiene armas, o sea, como si tuviera armas nucleares, armas. Entonces, claro, con ese relato, que era un relato mentiroso, porque nunca encontraron nada, mataron a más de 1 millón de personas. Invadieron Irak, ¿se acuerdan? Y millones de desplazados. Entonces, fíjense, ahí ya, a partir de toda esa historia de septiembre 11 y todo lo que hicieron para invadir Irak, invadir Afganistán y todo lo que vimos después,
Siria, Libia, etcétera, ¿no? En el caso libio, simularon eh, un, una manifestación de Gaddafi diciendo que eh, hicieron como una manifestación del pueblo en la plaza de Trípoli, la capital, pidiendo la caída de Gaddafi. Eso nunca pasó. ¿Saben dónde firmaron eso? En Qatar. Eso se firmó en Qatar. Pusieron la gente allí en una plaza con las banderas, etcétera, los pusieron allí, los filmaron y luego lo pasaron por el mundo como si hubiera una manifestación popular de cientos de miles de personas que están pidiendo la caída de Gaddafi. ¿Ves? Y simularon como si estuvieran bombardeándolo. Eso lo pasaron por todos lados y eso nunca pasó. Eso fue una construcción que hicieron mediática en otro país y lo hicieron pasar como si eso hubiera sido en Libia. Bien, como que cada vez están matando a la gente en la calle. Ese fue el pretexto que usaron. Bueno, volvemos al tema. Ahora, en el caso venezolano, pues están usando el pretexto. Eh, Se me olvida un caso que nunca pasó, pero que es interesante. En el año 61, en los documentos secretos declasificados del gobierno americano, en el Pentágono hubo una discusión de tumbar un avión comercial estadounidense con estadounidenses adentro en un vuelo entre Miami y La Habana, para decir que el gobierno revolucionario cubano tumbó ese avión y justificar una invasión militar a Cuba. Eso nunca pasó porque en ese tiempo el presidente era John Kennedy y John Kennedy se opuso a eso. Él dijo que no, que él no iba a permitir que eso se hiciera. Bien. Entonces, volviendo al tema, Venezuela no aparece en los informes de la DEA. Venezuela no aparece en los informes de Naciones Unidas, al contrario. Venezuela en los informes de Naciones Unidas está exonerado de ese tipo de acusaciones. Y fíjense que Marco Rubio dijo el otro día: a mí no me importa lo que digan las Naciones Unidas. Un canciller diciendo que no me importa lo que digan las Naciones Unidas. ¿Se imaginan de lo que estamos hablando? O sea, esto es un régimen fascista. Y los fascistas, si ustedes recuerdan la historia, son especialistas en autogolpes para justificar entonces desatar represión, guerra, etcétera. Siempre se inventan este tipo de cosas. Hitler lo hizo varias veces. Hitler varias veces se hizo autoataque para precisamente luego decir que fuimos atacados. Entonces, ¿por qué Venezuela? ¿Por qué Venezuela? Ustedes, yo no les tengo que contar por qué, pero ¿por qué ahora? ¿No? Esto tiene que ver con el contexto geopolítico del mundo. El imperio ha perdido la guerra comercial contra China en África. El imperio ha perdido la guerra comercial contra China en Asia. Ya Estados Unidos no compite de igual a igual con China. China se le ha pasado por adelante en términos comerciales. El imperio perdió las guerras convencionales del Medio Oriente. Todas esas guerras las ha perdido. Entonces, ¿qué le queda al imperio para mantenerse como imperio? Usen su inteligencia. ¿Qué le queda? En la guerra de Ucrania ellos recuperan los mercados europeos. En esa guerra que se inventaron contra Rusia en Ucrania, sacaron todas las empresas rusas del mercado europeo y ahora recolonizaron los mercados y la economía europea. Ahora Europa es un protectorado colonial de los Estados Unidos, donde las empresas americanas entraron a reemplazar a las empresas rusas sancionadas y se quedaron con el mercado entero. Bien.
Entonces, ¿qué le queda a Estados Unidos? Europa no tiene recursos naturales. Europa es un lugar sin recursos naturales. Si perdieron África en los mercados, en la guerra comercial con China, si perdieron Asia, recuperan Europa, pero Europa no tiene yacimientos de petróleo, gas, ni nada, o sea, es un lugar que no tiene grandes riquezas naturales. ¿Qué le queda al imperio? América Latina. Y por eso la escalada imperial que hemos visto en los últimos años. Ellos quieren recuperar América Latina, porque es lo único que les queda. Ahí se juega la vida del imperio. Si ellos pierden América Latina, pierden su estatus imperial. Porque para que haya imperio tienen que haber periferias dominadas y explotadas. Ellos perdieron Asia, perdieron África, entonces lo único que les queda es América Latina. Y en América Latina, China le está dando una paliza a Estados Unidos. Un país como Chile, que es una neocolonia de los gringos desde hace mucho tiempo, el socio comercial número uno de Chile, usted imaginaría que sería Estados Unidos, pues no, no es Estados Unidos, es China. Entonces ellos están perdiendo la guerra comercial con China en América Latina, pero además están perdiendo la guerra porque están en la emergencia de países soberanistas. Entonces ellos necesitan recuperar América Latina de los chinos y los rusos y las potencias emergentes en la competencia comercial con América Latina y recuperarla de los gobiernos soberanistas. Cayó Ecuador, cayó Bolivia ahora y ahora se envalentonan porque ahora cayó Bolivia y ¿qué queda como muro de contención del imperialismo en América del Sur? Venezuela, que la revolución bolivariana es el muro de contención, el muro soberanista que mantiene la antorcha encendida del soberanismo y el antiimperialismo en la región. ¿Y qué pasa? Y eso coincide con el hecho que Venezuela es uno de los países más ricos del mundo. Los pozos petroleros más grandes del mundo. Las minas de oro de las más grandes del mundo. Los minerales para móviles, para computadoras, para inteligencia artificial, los minerales. Los minerales para industria armamentista. O sea, es un país muy rico. Las tierras raras. O sea, Venezuela, el agua que tiene Venezuela, es un país muy rico. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, en su intento de recuperar lo perdido, bien, en su intento de recuperar lo perdido, pues ellos están como intentando generar una situación, por eso la guerra híbrida, intentando generar una situación de guerra cognitiva, con fake news, mentira, narcoterrorismo, todas estas cosas, generando la opinión pública internacional que de alguna manera la gente pues vea con buenos ojos que tumben al gobierno bolivariano, porque después de todo son narcoterroristas, te fijas. Y entonces están generando la opinión pública, están generando la presión militar o la amenaza militar, están generando el contexto de justificar una intervención. ¿Qué pasa? Venezuela, estamos 20 años después de Irak y ha llovido mucho desde entonces. En Irak ellos movilizaron 150.000 soldados. Ellos hoy ya no tienen el presupuesto de movilizar 150.000 soldados a Venezuela. Estados Unidos tiene una deuda de 37 trillones de dólares. Es un país quebrado, es el país más endeudado del mundo. El dólar está perdiendo valor en el mercado mundial. O sea, ya ellos no están en la situación que estaban hace 20 años con Irak. Entonces, ahora lo que enfrentamos es otra situación. ¿Cuál va a ser o cuál podrían ser los escenarios? ¿No? Porque si es
O sea, hay que prepararse para todo. Hay que prepararse incluso para una invasión de 150.000 soldados. O sea, no podemos estar con la guardia baja. Hay que estar con la guardia en alto y hay que prepararse para lo peor. Porque si te preparas para lo peor, pues ya vas a estar en una situación mejor, ¿ves? Para lo que venga. Porque si viene menos de lo peor, ya estás preparado para estar mejor preparado. Entonces, yo no estoy aquí diciendo bajemos la guardia. Estoy diciendo preparémonos como si fueran a meter aquí 200.000 soldados como en Irak. Preparémonos para lo peor. Pero acá, analizando la situación, yo creo que el modelo que ellos van a usar no va a ser Irak, porque es muy costoso, etcétera, trae mucho, para ellos ahora mismo no están en capacidad de eso. Hay una oposición dentro de Estados Unidos muy fuerte contra la guerra. El movimiento de Trump, los Let's Make America Great Again, los MAGA, como se conoce ese movimiento, son antiguerra. ¿Por qué son antiguerra? Porque Trump estuvo por muchos años denunciando la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, toda esa guerra, y mucha gente de esa gente ve eso como una pérdida de tiempo y de dinero. ¿Por qué? Por contradicciones intercapitalistas, Trump se opuso a esa guerra porque lo que pasa con esa guerra es que solamente 7 complejos militares industriales de Estados Unidos son las que se benefician de esa guerra, son las que hacen la plata. La mayoría de la gente en esa guerra, o sea, la mayoría de las empresas no se benefician. Entonces, Trump, que es un tipo que está en el negocio hotelero y de bienes raíces, eso no le beneficia para nada. O sea, y entonces, como lo ve Trump como un capitalista americano, él lo ve de la siguiente manera. ¿Qué gano yo con esa guerra? ¿Qué gano yo con que una buena parte de los trillones de dólares que se gastan en esas guerras vayan a las cuentas de banco de 7 compañías militares que no tienen nada que ver conmigo ni con mi negocio? ¿Qué gano yo con eso? Entonces, ¿qué pasa? El movimiento MAGA se construyó como un movimiento contra la guerra. Y entonces ellos están ahora, ya por ejemplo, cada vez que vienen con el cuento de guerra, pues, como te digo, el movimiento MAGA enseguida reacciona, porque el movimiento MAGA está muy consciente de estas mentiras que se han estado haciendo en los últimos años para justificar guerra. Y entonces, el movimiento de Trump es el MAGA. Entonces, Trump está bajo la presión de su propio movimiento en contra de otra escalada militar fuera, porque eso lo que ha hecho es quebrar la economía americana, porque todo el dinero se va en guerras inútiles, mientras las potencias como China y otros van avanzando tecnológicamente y van dejando a Estados Unidos atrás. Entonces, este movimiento, que es un movimiento de extrema derecha, no es un movimiento progresista ni de izquierda, son antiguerra. Paradójicamente son antiguerra, por razones nacionalistas, imperialistas, de que ellos quieren recuperar su economía. Y ellos lo que ven en esas guerras es guerras inútiles, pérdidas, botando trillones de dólares con la letra T a la basura, porque eso quien se lo lleva son 7 compañías americanas, nadie se beneficia de eso y deja al país quebrado. El país se queda quebrado, en bancarrota, ¿ven? Y estas son las contradicciones en que están metidos. Entonces yo veo un escenario tipo Libia. En Libia, ellos lo que hicieron fue que se metieron por el oriente de Libia, por la parte oriental, donde están los pozos petroleros. Tumban el gobierno de Gaddafi y generan ahí un polvorín, una guerra civil, de la cual los libios no salen. Es un polvorín. Libia ya no existe como Estado ni como país. Libia era el país, la economía más potente de África, bajo Gaddafi. Era el país más rico de África, el país más exitoso económicamente de África. Y lo han destruido. Y mientras los libios se matan unos a otros, por el lado oriente, ellos tiraron oleoductos que salen al Mediterráneo y van llevándose el petróleo de Libia. Y mientras tanto, los libios matándose entre ellos. Por favor, presten atención, que este es el escenario que ellos han dejado en Libia. Ya nadie habla de Libia. Ustedes ven en la prensa. Libia no existe. Libia es una guerra civil interminable. Han destruido el país.
y están matándose ahí unos a otros mientras los imperialistas van sacando el petróleo con un oleoducto todos los días, y que los libios que se maten. ¿Qué importa a los libios si ya tenemos los pozos petroleros? ¿Se fijan? Yo veo más el modelo de Libia que el modelo de Irak. En el oriente de ustedes, qué casualidad, también es el oriente, está Guyana, el Esequibo y la Franja del Orinoco. ¿Te fijas? ¿A dónde vamos? Que a lo mejor ellos no van a necesitar meter 200,000 para ocupar Venezuela. Ellos lo que necesitan es meter un número de tropas necesarias para ocupar esa otra franja por allá. Y de paso, no solamente llegan al petróleo, a la Franja del Orinoco, la más grande reserva de petróleo mundial, sino de paso, por ahí están las minas de oro también. Entonces, puede haber un escenario tipo Libia. Yo estoy aquí, ¿no?, especulando, ¿no? Porque yo no tengo evidencia de nada. Lo que pasa es, y yo estoy seguro que los militares del ejército bolivariano lo tendrán más claro que yo y Abraham, porque en una situación así tienes que pensar en escenario. Y estoy seguro que esos escenarios ya están contemplados mejor de lo que yo estoy hablando aquí, por los compañeros y compañeras del ejército bolivariano. Porque hay varios escenarios que tú puedes reconstruir y prepararte para todos esos escenarios. ¿Ves? Pero uno de ellos es este que les estoy explicando. Guyana, Esequibo, Franja del Orinoco. Y por ahí se llama el petróleo y el oro de paso. Entonces, hay que mirar esto con mucho cuidado y prepararse para que esas cosas no pasen, no ocurran. ¿Ves? Porque ese modelo de Libia, fíjense que han destruido Libia, porque mientras tanto bombardearon en todo Libia, destruyeron todo, ¿ves? Entonces los libios ahora están en una guerra civil que no para, mientras ellos se roban el petróleo. Entonces, algo así pudieran hacer, ese escenario de bombardear quirúrgicamente Venezuela, dejar a Venezuela sin luz, sin agua, sin infraestructura, y crear un caos, mientras ellos se meten por allá y sacan el petróleo al Mar Caribe. O sea, ¿verdad? Estoy pensando en escenarios, ¿no? Hay otros escenarios, no me voy a meter ahí, pero porque podemos estar horas vinando los diferentes escenarios, pero este es uno que a mí me preocupa mucho. Y yo estoy seguro, o sea, no es que estoy seguro, es que es así, que el gobierno bolivariano, el ejército bolivariano, ese es uno de los escenarios que hace rato que están preparados para enfrentar. Entonces, a su vez, la preparación que hay en Venezuela con las milicias populares, con las milicias comunales, con el ejército bolivariano, con el partido que está organizado calle a calle, ustedes están en una situación, vamos a poner así, ustedes están preparados para lo que venga. Y con el liderato de Nicolás Maduro, que es un líder que está clarísimo sobre lo que es imperialismo, lo que sea. O sea, que no se cree la historia, como ha pasado con otros líderes que se han creído el cuento de que el imperialismo está negociando esto, aquello. Nicolás Maduro está clarísimo, el imperialismo no se puede confiar ni un tantito, así como decía el Che. Eso le pasó a Gaddafi. Gaddafi se creyó que dándole pozos petroleros a las compañías occidentales, europeas y americanas, lo iban a dejar quieto. Él se creyó esa historia y le concedió a las compañías transnacionales europeas y americanas acceso a los pozos petroleros. Y luego miren lo que pasó. O sea, porque el imperialismo no se contenta con solamente controlar el petróleo, es que quieren todo. Ellos quieren todo. Entonces, eso no lo puedes perder de vista. No se puede confiar ni un tantito, así como dice el Che Guevara. Y te lo puedo decir yo, porque si vamos a la historia de Estados Unidos no ha respetado ni un solo pacto con nadie. Yo soy puertorriqueño, no han respetado nada ni con Puerto Rico ni con los pueblos indígenas. Usted sabe, cuando iban en esa expansión hacia el oeste, hicieron pactos con pueblos indígenas, pactos que duraban 1 año, 2 años, pero era una cuestión de tiempo antes que lo violaran y siguieran conquistando hacia el oeste. Y ese es el patrón que ellos han seguido siempre. Miren los acuerdos con Irán.
hace poco, los acuerdos con Irán sobre el tema de nuclear y todo eso. Llegaron a acuerdos, todo bien, y de momento vino una administración, la de Trump, y tumbó los acuerdos. O sea, no se puede confiar en nada. Tú acuerdas cosas y las violan ellos mismos. Es cuestión de tiempo antes de que la violen. Cuando usualmente hacen un pacto es para ganar tiempo. Ellos ganan tiempo y luego vienen con todo contra ti. Y eso fue lo que hicieron con Gaddafi. Gaddafi se creyó que dándole pozos petroleros, pues lo iban a dejar quieto. Eso fue un error político. Bajó la guardia, creía que lo iban a dejar quieto y mira lo que pasó, lo mataron. Destruyeron Libia, Libia ya no existe. Y ahora se roban el petróleo todos los días de Libia. Y ustedes tienen un líder como Nicolás Maduro que está clarísimo en estas cosas, que eso es muy importante en un momento como este. ¿Ve? Un líder que jamás se va a vender y jamás se va a confundir pensando que si yo le doy este pozo petrolero, pues nos van a dejar quietos. No, tiene la guardia en alto, está preparando el país para lo peor, para estar en las mejores condiciones de enfrentar lo que venga. Y es la mejor manera de parar cualquier agresión, porque los gringos se lo van a tener que pensar bien antes de meterse aquí. No hay otro lenguaje que entiendan los gringos que no sea el de la fuerza. No hay otro lenguaje. No hay posibilidad de negociar racionalmente nada. Porque te violan los acuerdos a la vuelta de la esquina. ¿Bien? Entonces, un momento de preparación, de estar listo a lo que sea, pero tampoco estar, ¿cómo te digo?, con miedo, ni con ansiedad, ni con nada, porque mira, yo acá, hablándote ya fuera de las lógicas racionales y analistas, a mí me da la impresión que aquí puede pasar algo como pasó en la batalla de los puentes. ¿Se acuerdan la batalla de los puentes, febrero de 2019? Que todo aquello que montaron se hizo un castillo de arena, se desplomó así solito. ¿Se acuerdan? Y yo como que siento que algo así va a pasar aquí. Algo así va a pasar aquí. Venezuela vencerá. Y si se meten 1 centímetro en las playas de Venezuela, si se meten 1 centímetro, será la tumba del imperialismo. Venezuela va a ser la tumba del imperialismo. Viva Chávez, viva Maduro, viva la revolución bolivariana, viva Venezuela.